Hola, ¿qué tal, futuros políglotas? Ya sé que acaban de leer el título del video y dicen, ¿qué? Otra vez Mr. Salas hablando del input comprensible, pero este video tiene dos motivos de existir. La primera es que, pues, es para la gente nueva que va llegando al canal y que me escuchan hablar del input comprensible y a lo mejor se hacen una idea, pero no saben exactamente lo que significa o cómo funciona. Y la segunda es que el único video que tengo hablando de lo que es el input comprensible en su totalidad es un video que hice hace casi como 2 años y medio, creo que fue cuando empecé el canal. No he vuelto a hablar del tema desde entonces y siento que es un video muy pobre, es de cuando empezaba, entonces la verdad que la calidad de ese video está por los suelos. Sí, Mr. Salas, bla bla, entonces, ¿qué es el input comprensible? Ya sabemos que es ver series, películas y audio en inglés, subs en inglés. Eso es una manera muy reduccionista de verlo. A ver, mis estimados futuros políglotas, primero analicen la palabra input comprensible. El input es todo lo que recibes y comprensible es que se entienda, creo que eso está bastante fácil. Y la importancia de saber esto es que esta es la manera en la que tú aprendiste español, si eres nativo del español y estás viendo este video, y eso te lo aseguro 100%. Esto fue como aprendiste tu español. ¿Cómo es que aplica el input comprensible en los idiomas? Bueno, tú aprendiste español de esta manera, con input, que era el idioma español que escuchabas, comprensible, que es lo que llegabas a entender. Creo que la segunda parte es la que mucha gente tiene dudas. Es como, ¿cómo puede ser el input comprensible? Por ejemplo, cuando eras un bebé y de repente escuchabas a una señora que te decía, hola, hola, ¿cómo estás? Así a cada rato, empezaste a conectar la idea de un saludo, de la primera vez que ves a alguien o algo así con la palabra hola y poco a poco empezaste a entender. De repente veías que la señora que te cargaba en brazos le decía mamá, o el señor que te cargaba en brazos y te daba de comer era papá. Y así poco a poco entendiste esas palabras, ¿no? Bueno, también así es la manera en la que tú aprendiste tu nombre. Por ejemplo, a mí cuando yo era bebé me decían Mr. Salas, sí, así es mi nombre oficial, registrado, soy Mr. Salas desde que nací. Esa palabra que están diciendo la usan mucho cuando se refieren a mi persona, ¿no? O sea, son esas conexiones cognitivas que vamos haciendo poco a poco y que van creando el entendimiento en el idioma. Por alguna razón, cuando crecemos, hay personas que deciden que esto ya no les va a funcionar para aprender ningún otro idioma y lo dejamos de hacer, cuando realmente podríamos aprender un segundo, tercer, cuarto, quinto idioma de la misma manera, con puro input comprensible. Entonces sí, el input comprensible es ver series y películas, audio en inglés, subs en inglés, si quieres aprender inglés, ¿verdad? Claro, pero como te digo, esa es la manera reduccionista de verlo, porque no nada más tiene que ser series o películas, puede ser literalmente cualquier cosa. Es por eso que un niño, por ejemplo, aunque sea de padres estadounidenses, si crece en México, va a terminar hablando más español que inglés. Y esto depende de mil y un factores. O sea, si en su casa le hablan inglés y en la calle y en su vida diaria le hablan español, bueno, a lo mejor va a aprender ambos idiomas, ¿me entiendes? Pero todo esto es porque el input que recibe, ya sea en casa, en la escuela o en la sociedad, pues va a ser comprensible poco a poco. Y mira, quizá te preguntes, pero ¿cómo funciona eso si no entiendo nada? ¿Cómo voy a entender algo que no conozco? La mayoría de ustedes viendo este canal quieren aprender inglés y no tienen ningún interés en japonés o simplemente no saben el idioma japonés. Y aún así, voy a hacer que entiendas esta oración. Watashi no migite ni wa yubi ga 5 本 ga arimasu. Y entonces dices, ok, ¿entendiste algo? ¿Realmente entendiste algo? Yo creo que no, probablemente. ¿Qué tal si lo digo un poquito más despacio? Watashi no migite ni wa yubi ga 5 本 arimasu. ¿Ya estuvo? No, ¿verdad? Entonces seguimos igual. Y entonces, ¿qué pasa? Que en las escuelas dicen, no, pues es que ahora tienes que leer más lento y en voz alta. Ok. Y agarras el libro, ¿no? Es como, Watashi no migite ni wa yubi ga 5 本 arimasu. A lo mejor te ayudaría si te pongo aquí en japonés lo que estoy diciendo. Watashi no migite ni wa yubi ga 5 本 arimasu. ¿Listo? ¿Ya lo entendiste? Todavía no, exactamente. Y podemos hacer mil y un cosas. Vamos a hacer un roleplay para que lo entiendas. Vamos a empezar a leer en voz alta. Vamos a intercambiar o ir leyendo palabra por palabra, traducir. Y nada de eso va a funcionar. ¿Por qué? Porque no hay un contexto. Simplemente no hay manera de que entiendas el idioma de cero así. ¿Ok? Tendrías que literalmente investigar palabra por palabra y luego ponerla junta y luego traducir, lo cual es extremadamente poco eficiente. ¿Ok? ¿Por qué no mejor simplemente hacemos algo como esto para que entiendas? Watashi no migite ni wa yubi ga 5 本 arimasu. Quizá aquí, a lo mejor muchos les dicen, oye, ¿sabes qué? Sigo sin entender, sigo sin saber exactamente qué estás diciendo, pero estoy seguro que al menos entendiste que watashi es yo
Migite es mano, mano derecha en este caso. Yubi era dedo. Y gopon en este caso es 5, ¿no? Entonces, poco a poco así es la manera en la que funciona el input comprensible. Eso es un ejemplo muy reduccionista y muy simplista de cómo realmente funciona esto de la adquisición y con el input comprensible. Pero es para que te des una idea que esto es mucho, mucho, mucho más eficiente que estar haciendo 1001 ejercicios y escuchando y no sé qué tanto para poder entender un idioma. Ahora imagínate, si esto te funcionó con el japonés, ¿cómo crees que te va a funcionar con un idioma como el inglés que tiene muchísimos cognados? O sea, palabras que se parecen del español al inglés. Y lo podemos hacer incluso más y más poderoso si no nada más vemos cosas que ya vimos en español anteriormente y las vemos ahora en inglés, sino que además le agregamos los subtítulos en inglés para empezar a empatar cómo se escucha el idioma a cómo se lee. Y esto poco a poco te va a permitir que aprendas el idioma tal cual. Y de hecho a mí más que decir aprender me gusta decir adquirir, porque esta adquisición normalmente no te das cuenta. Un gran ejemplo de esto es en los años 90, que es cuando yo crecí. Y en los años 90, si tú querías ser gamer o friki o cualquier cosa que tuviera que ver con videojuegos o series de anime o incluso ciertos cómics también que nunca llegaban a traducirse al español, bueno, pues tenías que ser partícipe del idioma inglés, porque literalmente estos juegos sí llegaban a mi país, México, pero llegaban todos en inglés. Aquí no había traducciones como en España. Entonces nos vimos obligados a, ¿quieres jugar The Legend of Zelda? Bueno, hay mucho texto, así que vas a tener que leer y saber qué es lo que dice. De hecho, justamente este punto lo toco muchísimo en mi libro de Cero a Políglota. Aquí hablo de mi experiencia, de cómo fue que yo aprendí básicamente sin darme cuenta jugando videojuegos. Y estoy seguro que si tienes algún amigo o si tú mismo eres un señor de 30 y tantos, o señora también, oye, ¿cómo aprendiste inglés? La mayoría de ellos, esos gamers freaks, te van a decir, no sé, simplemente jugando videojuegos, creo, así nada más viendo la tele me di cuenta. ¿Por qué? Porque aprendieron de manera inductiva, o sea, no se dieron cuenta, simplemente pasó, como dicen, ¿no? Y esto es lo poderosísimo que tiene el input comprensible, que aparte de ser la mejor manera de adquirir un idioma naturalmente, es también la más sencilla porque a veces la manera en la que estás aprendiendo es con cosas que te gusten o te llaman la atención. Ahora, no estoy diciendo que tienes que jugar videojuegos o ver series o películas para aprender un idioma, no, hay gente que no le gustan los videojuegos y que no tiene interés en ver series o películas, simplemente tienes que buscar algo de input, y cuando digo input me refiero a contenido del idioma. Yo te recomiendo que sea contenido que fue pensado para otras personas que hablan ese idioma, no tanto contenido didáctico. El contenido didáctico es todo aquel, ya sabes, el que te pasan en la escuela, en los libros de texto, en películas o series que fueron hechas para aprender un idioma. Tienen su valía también, pero creo que lo mejor siempre es aprender con contenido real, con contenido auténtico que fue creado de nativos para nativos. Entonces, con el input comprensible va a haber siempre un ciclo de retroalimentación en el que el input va a entrar, lo vas a discernir de cierta manera y vas a entender lo que está pasando gracias al contexto de lo que estás viendo, escuchando o leyendo. Y es por eso que recomiendo mucho los medios audiovisuales para contenido auténtico, porque no nada más tienes el audio, sino que tienes pues al personaje en pantalla y además puedes poner subtítulos en el mismo idioma. Entonces, estás atacando el idioma desde 3 ángulos distintos, lo cual permite que entiendas muy bien. Y hablando de atacar y de entender, creo que es importante saber que lo comprensible del input es importante, pero mucha gente cree que comprensible significa entender 100% de las palabras. No. Comprender o el hecho de que sea algo comprensible es que sepas lo que está sucediendo, por ejemplo, en una serie o película, que entiendas lo que está pasando y que más o menos tengas una idea de lo que se está haciendo y diciendo. ¿Por qué? Porque si bien no vas a saber exactamente lo que quiere decir cada palabra que está en el subtítulo, a lo mejor sí entiendes la idea general de lo que estás diciendo. Piénsalo así. En español, ¿cuántas veces te pones a pensar en español palabra por palabra lo que está diciendo otra persona o lo que tú estás queriendo decir? Muy pocas veces, simplemente lo dices. Si lo quieres ver de esta manera, dices como oraciones largas juntas que significan algo. O sea, tú lo haces como en paquetes de información, digamos, que son oraciones, no tanto palabra por palabra. Entonces pasa lo mismo cuando estamos aprendiendo, nada más que como nos han enseñado que tenemos que saber 100% lo que se dice, 100% la traducción de cierta palabra o cierta frase,
Si no sabes decir la traducción, quiere decir que no sabes el idioma. Eso es falso. Recuerda que estamos intentando entender el idioma por completo. Y no quiere decir que nunca vas a entender, no, pero es el proceso mediante el cual vas a ir poco a poco comprendiendo. Entonces, el input te llega a tu cabeza y normalmente lo primero que vas a aprender son las palabras más comunes, no las más fáciles, sino las más comunes, o sea, las que se repiten una y otra vez. Porque, por ejemplo, nos han hecho creer que los números y los días de la semana son palabras básicas que hay que saber. Realmente no. No son tan comunes como uno pensaría, así que si te pones a ver una serie o película, rara vez te vas a encontrar con la palabra Monday, Wednesday, Thursday. Y muy rara vez te vas a encontrar con los números del 1 al 1000, ¿ok? Que es lo que nos enseñan casi al principio de cada lección en cada idioma. Realmente lo que te vas a encontrar son palabras comunes, ¿ok? Como have, go, with, on, etc. Ese tipo de palabras son mucho más comunes y poco a poco las vas a ir aprendiendo. Una vez que aprendiste, o como más bien me gusta decir a mí, adquiriste esas palabras, esta como librería de palabras en tu cabeza, poco a poco te va a dar las herramientas para entender cosas más y más complejas, porque ahora piénsalo así, la primera vez que escuchas estás en cero, escuchas nuevas palabras y dices, ok, with es como con en español, eso es lo que estoy entendiendo más o menos, ok, bien, ya entendí. Y lo que va a pasar es que vas a ver después esta misma palabra, pero en otro contexto. Y ahora vas a ver, por ejemplo, with us. Y es como, with us. Y es un grupo. Eso es, with us es con nosotros, ¿no? Oh, wow, ok. Y de repente vas a ver la misma palabra con otra y te va a sacar de onda porque va a ser without. Y dices, without, pero with no era con y without, ¿qué significa? Ahí es cuando va a empezar esto de, es como with, pero contrario. O sea, no vas a decir, without significa sin. No, vas a empezar a pensar, with es como al contrario de la palabra with que ya me aprendí. Y eso es lo poderoso. Como bloques de Lego, ¿me entiendes? Empiezas con poquitos bloques de Lego, pero después llegan bloques más difíciles que si hubieran llegado sin los primeros bloques no moldarían en ningún lado. Pero como ya tienes el bloque de Lego abajo, empiezan a construirse uno encima del otro, y entre más y más contenido ves, empiezas a notar que las palabras más comunes ya las entiendes todas, pero ahora hay palabras más difíciles encima o junto a esas palabras comunes que gracias a que ya te sabes las palabras comunes, empiezas a entender poco a poco. Y esto es algo que se potencializa entre más y más y más contenido veas. Con esta como construcción de legos que se van apilando uno sobre el otro, es como tú vas a empezar a adquirir este idioma. Entonces, mientras entiendas el contexto de lo que está pasando, lo que el personaje siente, lo que están diciendo, haciendo, y a lo mejor no entiendes 100% las palabras que están ahí, eso es más que suficiente, porque así realmente, si te pones a pensar, es como lo haces en español. Y es por eso que muchos que hablan inglés están como así pensando, she, ella, like, le gusta, go, ir. Empiezan así, ¿no? O sea, como que no hablan fluido. ¿Por qué? Porque están pensando palabra por palabra y no por estos paquetes de información que te estoy diciendo, así como lo haces en español. Nunca vas a ser fluido nada más queriendo traducir. Además que traducir e interpretar un idioma es de lo más difícil del mundo. Es una vez que ya eres fluido en el idioma, que ya eres bueno, es entonces que ya podrías siquiera intentar ser traductor o intérprete. Esto te lo digo por experiencia propia. Yo en algún momento fui traductor e intérprete freelance y es de lo más complicado que puedes hacer. O sea, incluso en idiomas que me son fáciles, porque ya los sé y los hablo desde hace muchos años, como el inglés, al momento de estar traduciendo te cuesta trabajo. Es más, no me hagas caso a mí. Haz la prueba con algún amigo o conocido que sepas que tiene un nivel de inglés bastante bueno y haz la prueba. Dime, oye, ¿cómo traducirías esta frase o esta palabra? Y vas a ver que se va a tardar un momento en decírtelo. Y de hecho, hablando de esto, estoy seguro que a ti también te va a pasar de repente que estás consumiendo algo, alguna película o serie en Netflix o algún videojuego y a lo mejor alguien te está viendo y te pregunta, oye, ¿qué dice ahí? ¿A poco sí le entiendes? Y al momento de que quieras tú traducirle, no vas a poder. En serio, es increíble porque tú, no, pues sí entiendo, pero no te lo podría traducir. Eso, mi estimado, no es un síntoma de algo que estés haciendo mal, es un síntoma de completo éxito. Porque justamente así es en español. En español comprendemos las cosas en conjunto, no palabra por palabra. Entonces, cuando te pasa esto en otro idioma, por ejemplo en inglés, esto quiere decir que esas conexiones cerebrales que tienes en español ya se están haciendo también en inglés. Y es por eso que te va a costar trabajo traducir. Pero, hey, mientras tú entiendas y disfrutas lo que estás haciendo, eso es suficiente. Y sí, porque disfrutar es parte importante del input comprensible. No tiene sentido estar nada más consumiendo contenido en inglés que no estás disfrutando. Esto
La idea de esto es que no sea como una clase o que no sea como tomar un curso o algo así, que, pues seamos sinceros, a la mayoría de nosotros no nos gusta. Pero si tu curso o tu estudio involucra ver o hacer cosas que ya haces, como ver películas, series o jugar videojuegos, esto es como de, sí, voy a estudiar y te pones a jugar un videojuego. Es como de, wow. Para mí es increíble. Así es como aprendí alemán y así es como estoy aprendiendo en este momento japonés. Y te puedo decir que me funciona al 100%. Por cierto, futuro políglota, si alguna vez te ha pasado a ti esto de que te piden traducir algo y no sabes cómo, pero sí sabes qué dice, sí le entiendes, por favor pónmelo abajo en un comentario para que la gente vea que esto sí llega a suceder. Es simplemente porque estás adquiriendo, no aprendiendo. Por eso sucede. Ok, a ver, y ahora cosas negativas del input comprensible. Mira, el problema del input comprensible es que cuando lo utilizas mal, no te va a funcionar. ¿A qué me refiero con utilizarlo mal? Bueno, de que estés viendo algo en inglés y que no entiendas qué está pasando en pantalla, ni ninguna palabra, ni nada. Esto quiere decir que no es comprensible, es puro input y esto no funciona. Y la otra es que, en caso de que sí te esté funcionando, va a llegar un punto en el que vas a sentir que ya no estás avanzando o que ya no sientes que esté funcionando, porque pues no hay una manera tácita de darte cuenta de cómo es que vas avanzando. O sea, no hay ningún examen de input comprensible ni nada, simplemente poco a poco vas aprendiendo. Entonces, para las personas que les gusta saber exactamente en qué nivel de inglés van, este método probablemente no sea muy bueno porque te vas a dar cuenta de repente. Es más, pónganme abajo en los comentarios si ustedes de repente se dieron cuenta de, oye, ya entiendo series. Oye, ya puedo hablar un poquito. Oye, ya puedo. O sea, es como un día de repente ya te das cuenta que adquiriste parte del idioma y eso es todo. Y por cierto, para mí eso es una parte positiva, no negativa. Pero creo que para mucha gente esto le resultaría bastante negativo. Y la otra parte negativa, aunque hoy en día ya no es tanto como antes, es que mucha gente te va a tachar de loco, o de que les estás vendiendo humo, o de que simplemente no sabes cómo se aprende un idioma. Si hablas con algún profesor, por ejemplo, de inglés, que no está muy actualizado, te va a decir, no, nosotros aprendemos el español de una manera y a partir del español se aprenden todos los demás idiomas de otra manera. Completamente falso, por ejemplo. O sea, todos aprendemos los idiomas de la misma manera cuando los entendemos. Tú podrías aprender el idioma que quisieras con puro input comprensible, 100% garantizado. Por ejemplo, piensa en cuánto tiempo te tardaste en ser fluido en español. Probablemente muchísimos años, ¿verdad? Y eso es porque, pues al final, la inmersión pasiva sí te va a dar el idioma eventualmente, pero creo que es demasiado tiempo. Te vas a tardar, no sé, por decir un número, como 7 años o algo así, en aprender un idioma bien fluido con puro input comprensible. Es por eso que es mejor agregarle cosas y agregar ciertas actividades y ejercicios, especialmente si quieres llegar a poder hablar fluidamente. Por ejemplo, no tiene sentido nada más quedarse en la inmersión y nunca intentar hablar. No, pues no. Creo que deberías primero entender el idioma y después lanzarte a hablar, en ese orden, pero eventualmente, pues, hablar. Incluso cuando eras niño, de repente te daba ese ímpetu por intentar hablar de papá. Y desde que somos niños, no se nos quita el hábito de cómo aprender el idioma y mucho menos de cómo practicarlo. Pero en las escuelas y en la sociedad nos enseñan a no hacerlo así. Que tiene que ser en una escuela donde el porcentaje de éxito de los alumnos es como del 10% o menos. ¿Por qué crees que sea? Porque estamos haciendo las cosas diferentes a como aprendimos el idioma en el que somos mucho más fluidos y mejor, que es nuestro idioma materno. Pero entonces, Mr. Salas, ¿cómo puedo hacer el input comprensible más eficiente? O así como dices, a ver, eso ya es como de métodos de estudio y el propósito de este video no era hablar de eso, sino nada más de exponer lo que es el input comprensible para nuevas personas o para que nos actualicemos un poco en lo que quiere decir esto del input comprensible. Pero yo sé que ya muchos de ustedes están así como de, no, ya dime, Mr. Salas, ¿cómo le hago? Ya quiero empezar, quiero aprender inglés al fin. Ok, para ustedes, especialmente para los escépticos, les voy a dejar un montón de videos abajo en la descripción y en el primer comentario fijado. No te preocupes, son todos gratis, son aquí en el canal, son guías, retos y demás para que cheques. Hay retos de 1 mes, 2 meses, 3 meses, hasta 6 meses para que veas a ver si te funciona esto. Eso más que nada para los escépticos. Pero si ya te convencí y ya te diste cuenta que esto realmente tiene sentido, bueno, pues también te voy a dejar guías enteras para que aprendas un idioma el que tú quieras realmente. Por si tienes alguna duda, comentario o sugerencia acerca del input comprensible o realmente cualquier cosa que tenga que ver con aprendizaje o adquisición de los idiomas, déjame abajo un comentario. Voy a estar respondiendo tus preguntas con muchísimo gusto. Muchísimo éxito en su aprendizaje y adquisición de los idiomas. Class dismissed.